Pues, vale, pues empezamos, ¿no? Sin más. Bueno, egunon guztioi, Joseba Jonana, nekazaritzaren ingeniaria en elkargo Bizkaiko ordezkaria, eta haren izenean gaurko jardunaldia aurkeztu nahi dizut. Lurzoruren nazioarteko eguna, elkargokoak antolatuko ekitaldien barruan. Muy buenas a todos, soy Joseba Jona, el delegado de Vizcaya del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, y quería presentaros la jornada de hoy englobada dentro de los actos organizados por el Colegio para el Día Mundial del Suelo. Me agrada proceder a la presentación de la ponente, Leire Escolar, geóloga y responsable técnica del área de sostenibilidad ambiental de IOBE. IOBE es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental de aquí, de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Nos va a exponer los aspectos más interesantes del trabajo realizado en el vertedero de Argalario de Baracaldo, donde a la vista de que tiene su origen en los importantes excedentes de tierras contaminadas con los restos de fabricación de un famoso insecticida y plaguicida, el lindane, del que supongo que todos habremos oído hablar y tendremos incluso más de una referencia directa. Principalmente el lindane afectó aquí en Vizcaya la zona del entorno cercano a la ría del Nervión. Básicamente estaban instaladas dos empresas muy fuertes, una en el barrio de Asúa, en Erandio, que era Nexana, y otra en Ansio, Baracaldo, que era Bilbao Chemical. Y mantuvieron su actividad más o menos desde los años 50 hasta los 80, hasta la década de los 80. Entonces, en esos 30 años, pues a todos los que ya tenemos unos años y los hemos pasado por allí muchas veces a diario, nos acordaremos del olor tan fuerte que se te metía hasta dentro y aparte de ese aroma que es difícil de olvidar, pues nos dejaron unos restos tanto en suelos como en aguas como en la atmósfera, ¿no? Entonces, las autoridades en aquel momento, en los años 90, cuando ya se empezó a abordar este tema, aprovechó la presencia de un antiguo vertedero de residuos sólidos urbanos para localizar una celda donde se recogerían todas estas tierras contaminadas y que a día de hoy se considera un proyecto que para que su momento fue modélico, porque se consiguió recuperar unas 340 hectáreas de suelos contaminados con ubicaciones ciertamente estratégicas, estaban muy metidas en el entorno de la expansión de los núcleos del Gran Bilbao y se consiguió almacenar del orden de 415.000 metros cúbicos de tierra contaminada en una superficie de 7-8 hectáreas. Bueno, no me extiendo más. Besterik gabe, Leire, hitza ematen dut. Venga. Eskerrik asko, Joseba. Voy a ir ya compartiendo la presentación. Egunon a todos, buenos días. Lo primero, agradecer al Colegio de Agrónomos el habernos participado a celebrar el Día Mundial de Medio Ambiente, que desde IOBE nos hace mucha ilusión que se celebre este día porque, como ahora os voy a explicar, históricamente hemos trabajado en temas de suelos, en concreto sobre la contaminación del suelo, y siempre hemos echado en falta pues, que a nivel de sociedad falta una sensibilización sobre el tema suelo, y yo creo que iniciativas como estas pues nos acercan a todos a poner un poco el foco en ese recurso que a veces está un poco olvidado. Vale. Joseba, has explicado muy bien, me ha venido muy bien tu introducción porque yo creo que has trasladado un poco la esencia de lo que supuso el lindane aquí en el País Vasco. Y es un poco lo que os voy a tratar de trasladar en esta conferencia, ¿vale? Primero la hemos dividido como en dos partes. Primero os explicaré un poco lo que hacemos en temas de suelos desde IOBE, que como hito importante que hemos tenido este año ha sido la aprobación de una estrategia de protección del suelo, que os contaré muy por encima, y después ya entraremos a hablar más en concreto del caso de la contaminación por lindane de nuestros suelos. Vale, entonces empiezo ya con la presentación. Igual voy un poco rápido, pero no os preocupéis, yo la os puedo dejar. En cualquier caso, ahí tenéis mi email para los que estéis más interesados o queréis más información, me escribís y ningún problema en compartir con vosotros. Vale.
Ahí. Vale. Simplemente para que os ubiquéis, ya ha dicho Joseba, nosotros somos Sociedad Pública de Medio Ambiente, pertenecemos al Gobierno vasco, estamos dentro del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y junto con nosotros hay una maraña de otros organismos que también trabajan en este ámbito. Vale. Ya de hecho el año que viene, en enero, cumplimos ya 40 años de actividad y desde los inicios hemos estado trabajando históricamente en temas de suelos y residuos. Aparte tenemos otras muchas áreas de trabajo relacionadas con el medio ambiente y manejamos alrededor de 11 millones de presupuestos. Vale, tenemos una página web que he querido descartarla porque en esa página web periódicamente hacemos publicaciones de diferentes documentos relacionados con diferentes temáticas ambientales, algunos más divulgativos, otros más técnicos, pero que quizás os puedan interesar, pues que lo conozcáis y además son todos descargables. Y por otro lado tenemos una agenda de eventos que como la conferencia de hoy también solemos hacer online y eso pues bueno, os facilita a los que estéis interesados pues participar en algunas de ellas, ¿no? Vale, empezamos ya con lo que es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, bueno, lo titulamos un poco así, Cuidando los suelos en el País Vasco, pues dando a entender eso de que desde IOBE pues ya llevamos desde prácticamente nuestros inicios trabajando en tema de suelos, intentando cuidar y mejorar esa situación que tenemos. Como ya sabéis, y lo sabéis mejor que nosotros, el suelo es un recurso que se considera no renovable y por tanto es fundamental que trabajemos en él y lo protejamos. ¿Vale? En 2015 fue el Año Internacional del Suelo y a nosotros nos gustó mucho el lema que utilizó la FAO, que fue suelos sanos para una vida sana, porque tenemos muy claro que la salud del suelo está relacionada con nuestra salud. ¿Vale? En ese sentido, comentaros un poco cómo estábamos nosotros con los suelos hace tiempo. Bueno, a día de hoy he puesto el ejemplo de Bilbao, que Joseba ya adelantaba. Bueno, pues supongo que todos habéis pasado por aquí, es una ciudad muy vanguardista, con, bueno, obras arquitectónicas de renombre y un poquito el que viene hoy a Bilbao, esto es lo que ve, ¿de acuerdo? Aparte está ya muy centralizada en el sector terciario turístico y bueno, luego también pues el tema de gastronomía pues es un gancho importante. Pero si nos vamos al Bilbao de ayer, al de no hace tantos años 40, 50, 60, 70, la imagen que teníamos era totalmente distinta. Y era esta es la ría de Bilbao, ¿vale? Y los márgenes de la ría estaban plagados de industrias, bueno, que afortunadamente y gracias a ellas promovió un desarrollo económico muy importante en esta zona, pero que ambientalmente dejó un legado que todavía a día de hoy estamos resolviendo. Hubo mucha contaminación en temas de aguas y, por supuesto, en temas de suelos. Esta foto es del año 1970, o sea, no hace tanto tiempo, ¿vale? También todavía, si nos paseamos por la ría, podemos detectar algunas ruinas industriales que todavía no han sido recuperadas, o sea, que tenemos mucho trabajo para hacer. Y esto en concreto es una de las instalaciones que fabricaba el Lindane, del que luego os contaré cómo solucionamos los problemas que ocasionó este contaminante en el País Vasco. Vale, con ello, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos inventariados los suelos que han soportado actividades potencialmente contaminadoras. Decimos lo de potencialmente porque hasta que no hacemos una investigación sobre esos suelos no podemos saber si están realmente contaminados o no. Y más o menos todas estas manchitas rojas que veis por aquí, en la zona de Bilbao, zona de Vitoria-Gasteiz, zona de Donosti y en los valles donde hay más actividad industrial, pues están inventariados, ¿vale? Y si nos vamos al número, estamos hablando de alrededor de 12.500 parcelas inventariadas, lo que supone unos 10.000 hectáreas de suelos potencialmente contaminados. Esa es la foto que tenemos en el País Vasco. Vale, ¿qué hemos ido haciendo desde el año 83 que se creó IOBE y que había una sensibilidad ya hacia este recurso? Bueno, pues muchas cosas. Desde guías metodológicas para ver cómo hay que hacer esa investigación de suelos, para ver si están realmente contaminados o no y si suponen un riesgo para la salud humana o no. También tenemos mucho desarrollo normativo en el País Vasco, leyes, decretos sobre los suelos contaminados, instrumentos de planificación que nos ayudan a seguir una hoja de ruta y a ponernos unos objetivos y a implicar a todas las administraciones y agentes relacionados. También tenemos entidades acreditadas, empresas que están especializadas ya para hacer esas investigaciones y lo que hemos ido avanzando es en conocimientos y en recursos humanos para tratar este tema. Y esto aquí pongo un poquito más de atención porque también desde los colegios profesionales, yo también pertenezco al Colegio Profesional de Geólogos,
pues hemos comentado muchas veces este tema, ¿no? Que realmente sobre la temática suelo no hay una formación específica o reglada, con lo cual muchas veces lo que nos ocurre es que los profesionales no tenemos suficiente conocimiento y aparte de eso es que el recurso suelo es tan complejo, ¿vale? Que el nivel de conocimiento que a día de hoy todavía se tiene pues es muy limitado. Entonces aquí también hay que centrar el foco. Vale. Como ejemplo, lo que os decía, nosotros empezamos a trabajar sobre todo en los suelos contaminados por la actividad industrial y teníamos varios documentos estratégicos desde el año 94, que se aprobó el primero, hasta este que os he puesto aquí, que hablaba de un plan de suelos contaminados del País Vasco. Este es del periodo 2007-2012. Pero como os decía en la introducción, este año ya hemos hecho un hito, hemos dado un salto y nos hemos ido a la aprobación desde el Gobierno vasco de la estrategia de protección del suelo. Es decir, ya no vamos a fijarnos solo en la contaminación que tienen los suelos, ¿vale? Sino en una mirada mucho más amplia, en el suelo como recurso y no vamos a estar ya fijándonos más tanto en cómo corregir esa contaminación, sino cómo proteger este recurso, que como decíamos es limitado. Entonces, este año, en junio de este año, se aprobó por fin la Estrategia de Protección del Suelo de Euskadi. Vale. En esa estrategia, ¿qué ámbitos de actuación vamos a llevar? Bueno, aparte de la contaminación de origen industrial, que es lo que con mayor peso hemos hecho hasta ahora, nos vamos a fijar también en nuestros suelos agrícolas, también en el suelo como un medio natural, los suelos naturales que no están alterados. También trabajaremos desde el ámbito de la planificación territorial urbanística, cómo gestionamos los suelos cuando edificamos. ¿Cómo gestionamos esos suelos que se generan en la excavación? Aquí en el País Vasco hemos tenido un desarrollo urbanístico muy importante. Tenemos muchas obras de infraestructuras, obras de edificación que están haciendo que se movilicen muchas toneladas de suelos. Entonces, intentar reaprovechar esos suelos dentro de la economía circular y también vamos a poner el foco en el suelo como como recurso para luchar contra el cambio climático. De acuerdo. Los objetivos de la estrategia se alinean con la estrategia europea, ¿vale? Lo que estamos buscando son suelos saludables y el gran reto es que para el 2050 la degradación neta del suelo sea cero. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues reduciendo el consumo de suelo, restaurando los suelos que ya están alterados, protegiendo los suelos frente a otras amenazas, además de la contaminación, como puede ser la erosión, la desertización, etcétera. Y, por supuesto, aumentando lo que os decía antes, el conocimiento que tenemos sobre el suelo y la sensibilidad que hay en la sociedad sobre el suelo. Vale, como os decía, nuestra estrategia está alineada también con la estrategia que se ha aprobado en Europa en 2021, que vuelve a hablar y destaca el tema de que hay que ir hacia unos suelos que estén sanos, que estén saludables, porque eso va a repercutir directamente en nuestra salud. Vale, ¿cómo vamos a conseguir esto? Pues esto evidentemente con equipos de trabajos transversales. Aquí os he puesto una foto de la comisión técnica que se ha formado para hacer seguimiento y poner en marcha esta estrategia de protección del suelo y como veréis hay diferentes departamentos dentro del Gobierno vasco, desde el ámbito de la agricultura, desde el ámbito de la empresa, medio ambiente, urbanismo, también va a estar salud y diferentes organizaciones que tenemos en el País Vasco y sociedades, ¿vale? Para trabajar en esta estrategia de protección del suelo. Y esperemos que ya para el año que viene tengamos buenos resultados. Pero esto es un poco el gran reto, que ya no solo vamos a trabajar desde medio ambiente, sino que tenemos que coordinarnos e implicar a otras administraciones y a otros sectores. ¿De acuerdo? Vale, con eso paso ya a comentaros el tema de la contaminación por el pesticida lindane que hemos sufrido en el País Vasco, como un caso práctico que atajamos aquí hace ya algunos años. Entonces, bueno, el HCH, no voy a entrar en detalles, es la formulación química de un compuesto que se comercializaba y que se conoce normalmente como lindano, ¿vale? Realmente era un insecticida, se utilizaba en la agricultura y en la ganadería por sus grandes dotes como insecticida y pesticida. Según fue avanzando el tiempo y con diferentes estudios, hoy en día ya sabemos que es un componente tóxico y además está catalogado como cancerígeno. Vale. Y también destaco de otra característica es que el proceso industrial de fabricación era muy deficiente, porque para conseguir 1 kilo de este producto que se vendía como insecticida y pesticida se generaban 9 kilos de residuos.
Con lo cual, imaginaros la cantidad de residuo que se generaba para fabricar el lindane. Vale, aquí tenéis una foto de lo que es el lindane más o menos puro, que tiene este aspecto blanquecino y que, como bien indicaba Joseba, tiene un olor muy característico. Vale, en muy bajas concentraciones se detecta ya organolépticamente. Además, es un olor muy especial y que es difícil de olvidar. Vale, os decía que a día de hoy es tóxico, es cancerígeno, pero aquí os he sacado un detalle de uno de los paquetes de lindane que se comercializaba y fijaros lo que decía en aquel entonces la etiqueta, ¿no? El linde es inofensivo para el hombre y animales domésticos. Empleado de la forma que se indica. Hoy en día ya sabemos que eso ya no es así, afortunadamente. Vale. Como dato, deciros que igual ya conocéis que en mayo de 2001 se firmó el Convenio de Estocolmo, con lo cual ya se prohibía la producción, utilización, emisión, incluso almacenamiento de compuestos contaminantes orgánicos persistentes en los que se encuentra clasificado el lindane. Entonces, a partir del 2001 ya no se podía fabricar este producto en la Unión Europea. Vale. Los problemas derivados del lindano no solo están afectando al País Vasco, hay muchas regiones en Europa que también lo tienen. Aquí os he puesto algunas notas de prensa o de página web y bueno, tenemos muy cerquita de aquí, en Galicia también tienen problemas de lindane. Como conoceréis seguramente, en Aragón, en Sabiñánigo, también están haciendo muchas actuaciones para corregir esa contaminación que se ha producido por el lindane, porque allí también existía una fábrica que producía lindane, también en otras regiones europeas y de hecho la Unión Europea recientemente ha publicado un inventario de lugares afectados por el lindane. Vale. Además, hay una asociación internacional que trata temas de lindane y que periódicamente hace foros monotemáticos sobre este contaminante y en el que solemos participar casi todas las regiones que estamos afectadas. De hecho, el siguiente foro, si no me equivoco, es en febrero en Zaragoza. Vale, en el País Vasco, ¿cómo solucionamos este problema? Pues bueno, resumidamente, aquí tenéis una ortofoto. Esto que veis por aquí es la ría de Bilbao, ¿vale? Para que os ubiquéis. Entonces, teníamos dos instalaciones, como bien ha dicho Joseba, Nesana y Bilbao Chemical, donde se producía lindane. Como os decía, el proceso de producción era muy deficiente y estas instalaciones lo que hacían, esos residuos que se generaban, los iban vertiendo en diferentes zonas del entorno. Aquí tenéis las manchas rojas, esos focos de vertidos o esos vertederos de lindane que se inventaron en su día. Como primera solución, lo que se hizo fue construir unos depósitos temporales confinando esas tierras contaminadas en aquellas zonas en que suponían mayor riesgo, mientras se buscaba una solución más a medio plazo. Lo siguiente que se hizo fue construir aquí, cerquita de una de las fábricas que generaba lindane, una planta de tratamiento de SHCH puro que se había quedado almacenado en las propias instalaciones de lindane, que generaban el lindane, que como no alcanzaban esa pureza para comercializarlo, lo fueron almacenando en sus instalaciones. Entonces, para eso se construyó una planta de tratamiento físico-química para tratar esos residuos. ¿Qué ocurría? Que los residuos que se habían vertido en otros focos estaban mezclados con otras tierras o residuos y no podían ser tratados aquí, con lo cual hubo que buscar otra solución. Y lo que se hizo fue construir una celda de seguridad para confinar los focos más cercanos a esta ubicación. Esto está en el término municipal de El Hoyo. Y una segunda celda de seguridad, que es la de Algalario, que luego os detallaré un poquito más, que es la que se construyó en el término municipal de Baracaldo, donde se confinaron el resto de suelos que estaban afectados por lindane. Toda esta actuación nos llevó un periodo de trabajo de 10 años bastante intenso, os lo puedo asegurar, y una inversión de 52 millones de euros. Una cifra bastante importante a día de hoy para solucionar un problema ambiental. ¿Vale? Con lo cual, por eso, esta actuación yo creo que sigue siendo referencia y la verdad es que a día de hoy todavía a veces cuando le damos una vuelta nos sorprende que se apostara a nivel político por esto y que, ya os digo, con un presupuesto asociado bastante importante. Vale, la situación inicial. No me voy a detallar en diferentes cifras, ¿vale? Pero bueno, deciros eso, que había 2 empresas productoras aquí y con los residuos que fueron vertiendo se genera alrededor de 410 hectáreas de suelo contaminado, exclusivamente por lindane. Aquí tenéis una foto aérea de Bilbao Chemicals en plena producción. Aquí os pongo otra foto del lindane, ya veis, se identifica muy bien
estas manchas blancas en un vertedero donde se depositó y que en aquel entonces, como veis, había vacas pastando encima de él. Y aquí os pongo otra foto que también me parece muy interesante de una protesta social que hubo en las instalaciones donde se generaba el lindane. Y esto es importante porque en aquellos años, estamos hablando de finales de los años 90, no era tan frecuente quizás como hoy que la sociedad estuviera tan sensibilizada con temas ambientales, pero en concreto el lindane quizás pues por lo que olía generaba más alerta y sí que hubo algunas movilizaciones sociales. Y eso fue lo que yo creo que en parte creemos provocó que desde las instituciones políticas pusieran el foco en este problema. Vale, entonces, ¿cómo empezamos a hacer para atajar el problema del lindane? Primero, lo que os digo, hubo una apuesta política clara sobre qué hacemos con los suelos con lindane y además una coordinación administrativa, porque aquí había muchas administraciones implicadas, desde ayuntamientos que tenían sus suelos contaminados hasta, como os decía antes, departamentos de salud, departamentos de medio ambiente, etcétera. También se iniciaron una serie de procedimientos jurídicos y administrativos para las empresas que estaban generando ese lindane se implicaran en la solución, ¿vale? Y lo primero que se hizo fue cerrar sus instalaciones y prohibirles verter más residuos fuera de ellas. Además, evidentemente, nosotros no inventamos la rueda, no lo hicimos solos, consultamos con expertos que estaban más avanzados en soluciones para esta problemática y en Bilbao, de hecho, se hicieron 2 congresos específicos del lindane en los años 94 y 98. ¿Vale? Y ellos fueron un poco los que nos fueron dando pistas de cómo se podía abordar todo esto. Hicimos también un inventario de puntos de vertido, vale, sabemos que hay suelos contaminados con lindane, sospechamos dónde, o aquellos años no es como hoy en día, que gracias a Internet, fotos aéreas, se puede hacer una investigación, digamos, un poquito más rápida, con más evidencias. Aquellos años el hacer el inventario pues fue costoso porque no había registros, como hay hoy en día de las industrias de cómo gestionan sus residuos, no teníamos fotos aéreas, no había Internet, entonces muchas veces era hablar con los camioneros, con los vecinos, y una vez que teníamos una zona sospechosa donde se había podido depositar lindane, hacer la investigación correspondiente del suelo. Vale, luego os he comentado, mientras buscamos una solución más definitiva, lo que se hizo fue un almacenamiento seguro de aquellos residuos que habían quedado en las instalaciones o que estaban en una situación que suponía mayor riesgo para la salud humana. Y además se hicieron unas mini celdas temporales en alguna de esas ubicaciones. Vale. A raíz de esto, se apostó por la construcción de 3 infraestructuras, que ya os he adelantado, una planta de tratamiento físico-química para tratar el lindane más puro. No entro en detalles, pero bueno, destaco que se construyó entre el año 99 y 2001. Se construyó una celda de seguridad, que es esto que veis aquí en la foto, ¿vale? Que la celda de seguridad no deja de ser más que un vertedero en el que sello en la base del vertedero. Sobre él deposito los suelos contaminados con lindane y posteriormente sello la superficie, con lo cual que la celda queda como una especie de caja estanca donde he confinado todos esos suelos contaminados. Entonces, cuando se hizo la ampliación del aeropuerto de Loiu, del aeropuerto de Bilbao, se identificaron varios focos con presencia del pesticida lindane y se construyó una propia celda dentro de las instalaciones de AENA. Esta celda se construyó entre el año 96 y 98. Los costes también los he desglosado. Esta celda en concreto costó 8,5 millones de euros. Y por último se construyó una segunda celda, que es la celda de seguridad del Galario, donde se confinaron el resto de suelos contaminados que teníamos inventariados por aquel entonces. Aquí tenéis una foto aérea y esto que os señalo aquí sería la celda de seguridad, ¿vale? En plena construcción. Y aguas arriba tenemos el vertedero de residuos urbanos, que como bien ha dicho Joseba, la celda se ubicó en un emplazamiento donde ya existía un vertedero. ¿Vale? Esta celda, al llevar asociado con sí la recuperación del vertedero y la excavación y saneamiento de 23 emplazamientos, pues el coste fue bastante mayor, 34 millones de euros. Y se construyó entre el año 99 y 2002. Vale. Aquí no me voy a meter a detallar, pero bueno, nosotros después de todo este proceso sí que nos parece muy interesante el hacer una reflexión para destacar o recopilar aquellas claves que llevaron que esta solución funcionara bien, esos éxitos que podríamos compartir con otras regiones
que se afrontaran este problema y también, por supuesto, aquellas otras cosas que creemos que se podían haber hecho mejor. Entonces, también tenemos identificadas áreas de mejora. Vale, paso ahora a detallaros con un poquito más de calma lo que fue la construcción de la celda de seguridad de Argalario. Vale. Aquí tenéis algunas cifras del proyecto, que algunas de ellas ya os he señalado, pero ya os adelanto también que sobre esta celda tenemos publicado, bueno, un DVD que ya lo hemos pasado a YouTube, ¿vale? Donde se explica, yo creo que bastante bien y con imágenes reales de obra, cómo se construyó la celda. Entonces, los que estéis más interesados, quizás esta pueda ser una fuente de referencia. La situación inicial, os lo voy a explicar cronológicamente, es que teníamos un vertedero, ¿vale? El cursor, ¿verdad? Me lo estáis viendo bien. No sé si me podéis confirmar. Sí. Sí, ¿me oís bien? ¿Veis el cursor, verdad? Sí. No escucho bien, pero bueno, yo creo por lo menos a la prueba antes que sí. Bueno, esto que tenemos aquí, ¿vale? Que está escalonado, es un antiguo vertedero de residuos urbanos industriales. Que ahora ya he visto la respuesta, gracias. Que estaba aquí cerquita en el término municipal de Baracaldo, cerca de esta zona de aquí, que es la zona Careaga, y que, bueno, estaba ya clausurado, pero la situación que estaba suponía, bueno, pues un riesgo ambiental importante porque no tenía un sellado de superficie, entonces cuando llovía, el agua de lluvia se infiltraba en el vertedero y generaba lixiviados que discurrían por aquí, contaminaban el arroyo que circulaba por la vaguada, el arroyo Burchaco. Tenía problemas de estabilidad, tenía problemas sanitarios porque había plagas de roedores y bueno, pues, no era muy agradable para los vecinos. Tenía problemas de gases, ¿vale? Había generación de metano y de hecho había grietas donde había riesgo de explosividad y tenemos algún registro de, bueno, pues de algún pequeño incendio que se generó en el vertedero y con lo cual esto fue, digamos, una de las mayores razones de peso por la que se decidió ubicar la celda aquí. Es decir, cuando ya se ha puesto pues, construir una celda, una de las grandes preguntas era ¿y dónde colocamos esa celda? Entonces se hizo un estudio de impacto ambiental valorando diferentes alternativas y una de las circunstancias que hizo que la celda final se construyera aquí era que ya esta zona estaba ambientalmente degradada. Además, esta ubicación estaba muy cercana a los focos principales de contaminación, con lo cual iba a simplificar mucho el transporte de esas tierras, ¿vale? Entonces, como os digo, aquí está el vertedero y aquí, justo pegadito aguas abajo, se construiría la celda. Empezamos la obra en el año 1999. Esta es una fase más avanzada de obra, ya en octubre de 2002, y aquí ya notaréis cambio en la foto aérea. Lo que hicimos al vertedero fue darle una estabilidad con un reperfilado más homogéneo y además construir una pantalla de pilotes de sujeción en la base. Y aguas abajo, empezamos aquí, veis movimiento en el terreno, es donde se va a construir la celda de seguridad que también lleva su estructura de contención. En esta fase más avanzada, en marzo de 2001, tenemos ya el vertedero que se está cubriendo con unas láminas negras, que son estas de aquí, que lo que se está haciendo es poner un sellado, una especie de impermeable a toda la superficie del vertedero para evitar, por un lado, que las aguas de lluvia se introduzcan y se contaminen, y por otro lado, que los gases que se generaban, que el metano saliera libremente a la atmósfera. Entonces, a la vez que se hace el sellado, se construyeron una serie de pozos verticales que están todos ellos conectados entre sí al punto más alto, donde hay una central de aspiración que lo que hacemos es aspirar ese metano para evitar ese peligro de explosividad y para ir gestionándolo y tratándolo, que como sabéis, el metano es un gas importante de emisión y de efecto invernadero. Vale. Paralelamente a esto, llevamos a cabo la construcción de la celda de seguridad. Aquí tenéis ya conformado el vaso de la celda de seguridad que igualmente se está sellando. En esta zona de aquí se intuyen ya esas láminas negras que conforman el sellado. ¿Por qué tenemos que sellar el vaso? Porque cuando aquí depositemos los suelos contaminados, nos aseguremos que esos suelos no están afectando al suelo natural de esta zona. ¿Vale? Además, tanto los lixiviados del vertedero como de la celda se construyeron un sistema bastante complejo de recogida para que por gravedad, evitando bombeos intermedios que a largo plazo pueden dar problemas, ambos lixiviados que se iban a generar llegasen a esta zona y de aquí los conducimos a esta estructura de hormigón aquí, que son unos depósitos de almacenamiento de esos residuos,
de esos lixiviados y que iban a pasar a una planta de tratamiento que construíamos aquí. O sea que a la vez íbamos a tratar todas las emisiones que generaban las dos infraestructuras. Por un lado los gases en una central de tratamiento que tenemos aquí arriba y por otro lado los lixiviados tanto de la celda como del vertedero en la planta de tratamiento que se estaba construyendo aguas abajo. En una fase más avanzada, aquí tenemos ya el vertedero recuperado. Por encima de ese sellado lo que hace es una cobertura de tierra vegetal para que tenga un aspecto más integrado con el entorno. Y en la parte de abajo de la fotografía vemos ya la celda que se está llenando con estos suelos que están contaminados con HCH. ¿De acuerdo? Lo que hacemos, como os he dicho antes, es excavar 23 emplazamientos afectados por este contaminante y traer esos suelos y confinarlos aquí. En junio de 2022 ya hemos acabado con el transporte de esas tierras contaminadas y lo que hacemos es sellar la celda en superficie. El sellado de superficie se solapa con el sellado de base de tal forma que queda una estructura totalmente estanca y aseguramos que estos suelos que están aquí confinados no suponen ninguna afección para el medio ambiente. En diciembre de 2002 acabamos la obra y un poquito el aspecto final de la obra es el que veis aquí, que más o menos hoy en día es lo que veríais si fuerais a visitar esta instalación. La celda con la cobertura vegetal y el vertedero con la cobertura vegetal. Abajo tenemos la planta de tratamiento que a día de hoy sigue tratando lixiviados y arriba tenemos el sistema de desgasificación para tratar el biogás que todavía 20 años después de ser la clausura y la recuperación del vertedero se sigue generando, ya en una proporción mucho menor, pero todavía tenemos metano en el vertedero. Vale, paso a detallaros algunos aspectos constructivos de la obra que creo que pueden ser interesantes. En el esquema de la izquierda tenéis la capa de sellado de la celda de seguridad. Simplemente no voy a entrar en detalle, pero es para que os deis cuenta de que no solamente el sellado lo conforman esas láminas de polietileno, esas láminas negras que se veían, sino que es un combinado de capas complejas con diferentes funcionalidades, ¿vale? Pero que nos garantizan que ese sellado funciona. Entre estas tenemos capas de drenaje, una segunda capa de sellado, que es una capa de una manta de bentonita, tenemos también geotextiles de protección de ese sellado, etcétera. En la imagen de la derecha tenéis un detalle de la pantalla de contención que se construyó para darle estabilidad al vertedero, que es una pantalla que tiene, creo que ahora no recuerdo la cifra, se me ha ido el dato, me parece que eran alrededor de 30 y pico pilotes de hormigón que están anclados en roca. Cada pilote de estos tiene 1 metro de diámetro, con lo cual imaginaos lo que fue la ejecución de esta pantalla. Y no fue una pantalla continua porque era clave que teníamos que dejar salir los lixiviados que se generaron en el vertedero. El vertedero estaría, aquí no está dibujado, pero estaría aguas arriba de esta pantalla. Entonces, para evacuar esos lixiviados, lo que hicimos fue una pantalla discontinua, dejando un espacio de 25 centímetros entre pilote y pilote para que esos lixiviados pudieran drenar y no supiesen una carga hidráulica también para la propia pantalla. Y aquí abajo se hizo una estructura impermeabilizada donde se recogen esos lixiviados y se conducen hasta la planta de tratamiento. Bien, como otros aspectos constructivos, bueno, pues tuvimos que construir accesos para los camiones que transportaban las tierras a la zona donde estaba ubicada la celda de seguridad. Entonces, por las características geológicas del terreno, tuvimos incluso que emplear voladuras. Esto a nivel más anecdótico, quizás. Además, en esta zona de aquí, esto es Baracaldo, esta es una zona comercial, igual alguno conoce porque está aquí el IKEA, lo que hicimos fue construir un puente sobre el río Galindo, porque cuando se excavó toda esta zona, claro, el transporte hasta la celda nos obligaba a pasar por esta zona de aquí que está poblada. Para evitar eso, evitar riesgos, lo que se hizo fue construir este puente para que iba directamente ya a la autovía y de ahí accedíamos directamente a la celda. Este puente ya se hizo de una forma, digamos, coordinada con el Ayuntamiento de Baracaldo para que sirviera a un futuro como acceso a esta zona comercial. Otro aspecto curioso quizás, para la condición de lixiviados, que esa tubería de polietileno que veis a la derecha, en vez de dejarla soterrada, nos parecía clave que pudiéramos tener acceso a la misma por si en un futuro, porque estas infraestructuras, no olvidemos, se construyen para un largo periodo de tiempo,
hubiera algún problema en ese drenaje lixiviados y tuviéramos que intervenir. Entonces, todas las tuberías van a través de esta galería que se construyó, que es visitable. Esta galería está justo debajo de la celda. Primero se hizo la galería y luego encima de ella se construyó la celda, con lo cual también a nivel constructivo, imaginaros, bueno, tiene su complejidad. Ya veis aquí el espesor de lo que es la propia galería de hormigón armado, ¿vale? Para soportar todo el peso de la celda que tiene encima. Vale, más cosas llamativas. Bueno, en esta actuación saneamos 23 emplazamientos y la verdad es que para cada uno de ellos tuvimos que definir un plan de excavación concreto, porque nos encontramos diferentes circunstancias. Aquí en esta primera foto era una antigua mina donde los residuos del lindane se habían depositado dentro de la mina. Entonces, claro, la extracción de esos residuos requería de una serie de maniobras y maquinaria específica y una serie de controles también a nivel de seguridad. En algunos de ellos, como os decía antes, tuvimos que habilitar accesos porque estaban en zonas rurales donde, claro, desde que se depositaron hasta el día de hoy ya no teníamos acceso con los camiones para extraer esas tierras. Aquí tenéis otra foto de una pared de una cantera que fue rellenada en parte por lindane. Entonces, en el proceso de excavación también tuvimos que descontaminar la propia pared de la cantera que estaba impregnada de esos residuos. Esta otra foto de aquí abajo, estamos trasladando unos feedback de residuos de lindane que se habían almacenado junto a las instalaciones donde se fabricaba. Aquí tenéis otra imagen de las instalaciones donde se fabricó lindane, que lo que se hizo fue una descontaminación previa de la ruina y después una demolición de las dos ruinas industriales. Y todos los residuos de esta demolición se trasladaron y se confinaron también en la celda de seguridad. No os he dicho, pero la planta de tratamiento que se construyó para tratar el HCH puro también se hizo en las propias instalaciones donde se fabricaba el lindane. ¿Vale? El proceso fue, primero se obligó a las empresas a cerrar. Una vez que se cerraron, se trataron los residuos que habían dentro de sus almacenes. Por otro lado, en esas mismas instalaciones, para evitar invadir suelo nuevo, se construyó la celda de tratamiento de HCH y lo último que se hizo, que fue ya en paralelo con la celda de Argalario, fue recuperar los dos emplazamientos y la ruina industrial, demolerla y confinarla en lo que es la celda de Argalario. Y en esta última foto que os pongo aquí, veis una ría, ¿vale? Y aquí hay una retroexcavadora excavando, es porque muchos de los emplazamientos estaban en zona inundable y además en zona de afección mareal, con lo cual cada 12 horas teníamos las mareas altas que nos inundaban la zona de excavación y eso nos obligaba a poner unas barreras impermeables y si esa agua que se podía infiltrar, tratarlo como lixiviado, ¿vale? Lo cual también era pues, un proceso de excavación complejo. Quiero decir con todo esto que no fue una excavación convencional de ir a un sitio y excavo y me llevo los residuos, sino que cada uno de las excavaciones y saneamiento que hicimos pues tuvo su complejidad técnica también. Vale. Os decía, en la misma ubicación donde está la celda, aguas abajo, construimos un depósito para almacenar los residuos y una planta, que es este edificio aquí, para tratar tanto los lixiviados del vertedero como los de la celda. Los lixiviados de la celda a día de hoy prácticamente ya no se generan porque la celda está cerrada, es una caja estanca, ya no le entra agua, pero los lixiviados del vertedero sí que se nos siguen generando. Y eso es porque el vertedero está ubicado en una zona geológica donde hay unas fallas, unas fracturas, que hacen que subterráneamente, en periodos de lluvias intensas, cuando el nivel freático del terreno sube, le siga entrando agua limpia y esa agua acaba contaminada. Entonces, por eso a día de hoy todavía estamos generando lixiviados en el vertedero que tenemos que tratar en esta instalación. Y aquí a la derecha tenéis la instalación de tratamiento del biogás del vertedero. Inicialmente pusimos una antorcha de alta temperatura de combustión y como ese gas se ha ido agotando, lo que tenemos ahora mismo es una instalación más sencilla con unos biofiltros que nos eliminan ese metano. Vale. Os podéis imaginar los controles tanto de calidad como de seguimiento ambiental, como los controles para la seguridad de todos los trabajadores que estamos en la obra fueron muy exhaustivos, muy intensos y es que no podía ser de otra manera, ¿vale? Pero bueno, que en aquella época una obra tuviera tanto control, sobre todo para las personas que venían más de la obra civil, pues a veces era llamativo, desesperante, porque el ritmo de obra tenía que ralentizarse un poco hasta que se hacían ciertas comprobaciones. Por ejemplo, aquí estamos comprobando el suelo remanente en uno de esos emplazamientos que se habían
que se habían saneado. ¿Vale? Por supuesto, os mencionaba ahora el seguimiento y control ambiental que se ha llevado de toda la intervención, tanto del propio emplazamiento donde se ubicó la celda como del resto de emplazamientos donde se hicieron esas excavaciones, pues fue exhaustivo también. De hecho, se empezó a controlar la zona antes de la obra para tener una foto de la situación preoperacional durante la obra y a día de hoy seguimos haciendo ese seguimiento ambiental para comprobar que la celda no supone ningún problema ambiental sobre el entorno, ¿vale? La legislación obliga a que este tipo de instalaciones, también ahora los vertederos, una vez clausurados, procedan a hacer este seguimiento y control ambiental a menos durante mínimo 30 años. Nosotros ya llevamos 20, en el caso del Oyu algún año más, y nos estamos acercando ya a esos 30 años. Pero bueno, la situación lógica es que después de esos 30 años sigamos haciendo el seguimiento ambiental, aparte igual de otros trabajos que se puedan contemplar. De hecho, este año hemos hecho un estudio específico para comprobar cómo estaban los materiales que conforman el sellado de la celda tras 20 años desde su instalación. ¿Vale? Y con esto ya voy acabando. Y a día de hoy, ¿qué es los trabajos que conllevan a la propia celda de seguridad? Perdón. Como os decía, pues hacemos trabajos de mantenimiento de toda la superficie y un seguimiento y control ambiental tanto de la celda como de su entorno. Y también aquí incluimos al vertedero. Además, seguimos haciendo atención de visitas de grupos de universidad, de cursos específicos en la temática de residuos en suelos, de congresos, de diferentes foros que pueden estar trabajando también con otros contaminantes y les pueda resultar interesante esta experiencia. Y eso es una cosa que, bueno, que es un indicio de que aunque esta obra se ejecutó, ya os he dicho, se finalizó en el año 2002, pues a día de hoy sigue despertando interés y sirve de referencia pues para solucionar otros problemas similares, ¿no? Además, la instalación en sí tiene un plan de autoprotección, esto es lo que antiguamente se llamaba un plan de emergencias. Estamos preparados por si aquí hubiera alguna emergencia externa que nos pudiera afectar, por ejemplo, un incendio forestal, ¿vale? Y anualmente hacemos simulacros en las instalaciones, tanto aquí tenéis un ejemplo de evacuación de un posible accidente laboral, hasta incendios que hicimos el viernes pasado, estuvimos allí con los extintores, bueno, practicando y haciendo un simulacro de incendios, bueno, de determinados riesgos, ¿vale? Y esto está coordinado con todo el servicio de emergencias del Gobierno vasco. Además de los trabajos habituales, como os decía, pues periódicamente hacemos algún estudio complementario y este año en concreto lo que hemos hecho ha sido un estudio geofísico y un estudio sobre las propias capas que conforman el sellado de la celda para ver cómo estaba tras 20 años de su clausura. Y afortunadamente los resultados nos demuestran que estos materiales, como bien nos garantizaban, pues siguen cumpliendo con su funcionalidad. Pero bueno, nosotros queríamos testearlo digamos, de primera mano, ¿no? Además, estamos haciendo ensayos pilotos para tratamiento de suelos contaminados con HCH, porque la realidad es que a nosotros todavía, a día de hoy, en alguna de las excavaciones nos siguen apareciendo nuevos focos de suelos que están afectados por HCH, ¿vale? En aquel entonces se intervino en aquellos suelos que conocíamos, pero sí que es verdad, y es además de esperar, que en diferentes emplazamientos, sobre todo muy cercanos a la ubicación donde se fabricaba el lindane, pues nos aparezcan suelos contaminados con HCH. Entonces, hoy en día la normativa que hay para tratar este tipo de residuos es bastante exigente, no los podemos confinar ya en ninguna celda de seguridad, los tenemos que tratar o si no llevarlos a incinerar. ¿Vale? Por eso, desde la Administración estamos haciendo, bueno, últimamente nos estamos dedicando a hacer diferentes ensayos tecnológicos para ver si podemos dar una solución definitiva a los suelos que estén afectados por HCH. Y además aquí, bueno, pues también en paralelo a esa comisión que os decía que se ha formado para hacer el seguimiento de la estrategia de protección del suelo, tenemos una mesa interinstitucional donde participan diferentes administraciones y agentes sociales monotemática sobre el HCH a nivel de la CAP. ¿Vale? Y además participamos en foros con otras regiones, etcétera. Y entre todos, pues seguimos avanzando en a ver si una vez por todas podemos solucionar este problema que tenemos heredado.
Vale, y con esto acabo ya. Aquí tenéis la referencia al vídeo de Art Gallery en concreto, si queréis echarle un vistazo, que está colgado en YouTube. Y no me queda otra que daros las gracias y quedar a vuestra disposición para cualquier consulta o duda o comentario que queréis compartir entre todos. Entonces, bueno, pues os paso ya el turno a vosotros. Eskerrik asko, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leire. Si tenéis alguna consulta, podéis abrir el micro y hacerla, preferiblemente, en el caso de que no podáis, a través del chat escrito también la transmitiremos. Aurelia, vosotros estáis gestionando el chat, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Oye, pregunta o curiosidad o lo que queráis, ¿eh? Aquí en confianza, que para eso estamos. ¿Nadie se va a animar? Hola, buenos días. Buenos días. A ver, yo me animo. Bueno, yo soy una ciudadana privada que estoy interesada en cosas de suelos y simplemente me llegó el correo y me apunté y quise asistir. Me ha parecido muy interesante, la verdad, toda la presentación. Y bueno, una de las cosas que hago es, yo también estoy preocupada por los suelos agrícolas. Vivo en un pueblo y bueno, no sé cómo explicarlo, estoy haciendo también mis intentos de regenerar suelos agrícolas. Entonces he encontrado un producto que se llama biocarbón, que es el biochar, que lleva en investigación ya unos años. La primera vez que se empezó a investigar fue por las tierras negras que hay en el Amazonas, que se vio que estaban generadas por los seres humanos y que tenían grandes cantidades de carbono estas tierras. Entonces, aprovechando los restos de poda, que ahora se queman, se puede generar este carbón, que es 94% de carbón, se secuestra carbono con ello, y por las características de este producto también, porque lo absorbe todo, nutrientes, etcétera, también se utiliza para suelos contaminados. Hay estudios, no solamente para suelos contaminados, también en ganadería, etcétera. Es muy complicado, yo no soy experta, no sé explicarme, no sé si me he explicado siquiera, porque ya te digo, soy una ciudadana de a pie, no tengo ni siquiera estudios universitarios, pero soy muy curiosa, entonces, y también preocupada por la situación en la que estamos. Entonces, he puesto en el chat un enlace a uno de estos estudios que se utiliza el biocarbón, el biochar, para tratar suelos contaminados. Y simplemente eso, que muchas gracias, muy interesante, y ya dejo a los demás paso. Vale, oye, pues no, gracias por compartirlo con nosotros. Le echaré un vistazo y me ha hecho mucha ilusión que desde la ciudadanía ya empieza a haber esta preocupación, esa sensibilización hacia este recurso, ¿vale? Nosotros con la estrategia de protección del suelo tenemos un reto que creemos, además, que para nosotros es el más difícil de abordar y con más incertidumbres en el éxito, que es cómo acercar la problemática del suelo a la ciudadanía, porque pues en diferentes estudios sociales que hemos hecho desde IOBE, pues es verdad, es un recurso que como no se ve y no se siente, pues a veces se olvida, ¿no? Así como el agua contaminada o el aire contaminado es mucho más evidente, el tema del suelo, pues eso, bueno, ya lo sabéis que está un poquito más olvidado. Entonces, bueno, me ha hecho mucha ilusión que hayas participado y encima que hayas aportado esto. Tienes mi email para lo que sea y le echaré un vistazo a lo que has compartido. Es que ricasco, gracias. Hay una consulta en el chat. Si tienes la posibilidad de abrir el micro, te animo a que lo hagas porque así es más fácil, pero lo transmito. Dice que entiendo que el tratamiento del suelo contaminado ha sido su aislamiento y luego dice, ¿se está realizando actuaciones de rehabilitación o descontaminación? Sí. Es lo que os he comentado. A ver, cuando nos tenemos que poner finales de los años 90, que es cuando se planifica todo esto, ¿vale?
En aquel momento no teníamos ninguna tecnología para tratar los suelos con HCH, ni siquiera los residuos puros que os decía. Entonces, investigando mucho, se trajo una patente de América, se construyó una planta piloto y finalmente se pudieron tratar en parte los residuos. ¿Por qué? Porque cualquier grado de impureza hacía ya inviable su tratamiento. ¿Vale? Respecto a los suelos, no tuvimos ninguna tecnología, pero desde entonces estamos trabajando pues, con centros tecnológicos, también con la Universidad del País Vasco, en diferentes aplicaciones, diferentes técnicas para ver si se puede avanzar para remediar un suelo con HCH in situ, sin que tengamos que movilizarlo, ¿vale? Tenemos una barrera muy importante, que muchas veces en laboratorio sí que vemos tecnologías que pueden funcionar, pero cuando vamos a campo, lo que os decía, los residuos normalmente en aquella época se vertían junto con otros residuos y están muy mezclados, ¿vale? Y las condiciones propias del suelo no son las idóneas para que esas tecnologías funcionen. Entonces seguimos sin poder dar una solución integral a los emplazamientos. Vamos caso por caso. Ahora estamos trabajando con nanopartículas, también vamos a hacer una experiencia piloto con una termopila, que sí que ha funcionado en otras regiones. Para temas de las aguas, cuando hay lindane en agua, eso sí que está bastante más avanzado, pero nos ocurre eso, que todavía a día de hoy no tenemos una tecnología que sea viable y que sea aplicable a la mayoría de los suelos que encontramos. Entonces tenemos que ir caso por caso, ¿vale? Y efectivamente los suelos que están confinados a la celda, no nos olvidemos que, o sea, la contaminación lo que se ha hecho, siendo muy simplista, es trasladar esos suelos de una ubicación donde estaban totalmente descontrolados y generando una problemática ambiental y confinarlos en un sitio de forma segura, pero siguen estando contaminados, efectivamente. También es cierto que el sistema constructivo de la celda te permite que si el día de mañana encontramos una tecnología que son tratables, a nivel ejecutivo no tenemos ningún problema en abrir la celda y empezar a sacar los suelos y tratarlos, ¿vale? Pero a día de hoy la situación es esa, que siguen confinados ahí. También pregunta esta misma persona que ha hecho estas preguntas, ¿qué tratamiento se aplica a los lixiviados? Vale, os cuento. Los lixiviados de la celda salen con una carga, lógicamente, mayoritariamente lindane. Inicialmente se les aplicaba un tratamiento de osmosis inversa. Cuando la celda estaba en explotación, estaba abierta. Cada vez que llovía, ese agua sí que entraba en contacto con los residuos que había en la celda, porque todavía no estaba sellada durante la fase de explotación, y se generaba un volumen muy importante de lixiviados. Entonces se trataban con osmosis inversa. Una vez que clausuramos la celda, como os decía, esos lixiviados han ido saliendo, pero no tienen entradas de agua, con lo cual ya el volumen que tratamos es muy pequeñito. Para que os hagáis una idea, unos 200 metros cúbicos al año. Y el tratamiento que hacemos es un filtrado con carbón activo, ¿vale? Que es el que nos permite eliminar el HCH. De hecho, en la salida no detectamos, todas las analíticas no están por debajo del límite de detección de laboratorio. Para los lixiviados del vertedero, en el caso de Argalario, son lixiviados que tienen sobre todo una carga contaminante orgánica y lo que hacemos es un tratamiento biológico para eliminar el nitrógeno amoníaco, que es el parámetro que nos limita su vertida al colector. Después de ese tratamiento biológico y de la comprobación de la calidad de ese fluente, si está todo ok, lo que hacemos es verterlo al colector de Careaga, que va luego a la planta de Galindo. Pero son dos tratamientos diferenciados porque, evidentemente, las características de los lixiviados son diferentes. También hay otra consulta de Steve que, bueno, te da las gracias y te dice que es muy interesante en la jornada. Y su pregunta es sobre el vertedero de Argalario, si se controla la estabilidad actualmente. También pregunta si la extracción de gases que se está realizando puede provocar inestabilidades en el propio vertedero. Vale. Sobre el tema de la estabilidad, sí, además la normativa que aplica los vertederos exige que se haga un control de estabilidad. A ver lo que entendemos por estabilidad, yo que igual vengo más del mundo de la geotecnia. Lo que se hace es un control de asentamientos, ¿vale? De asentamientos en superficies. Hay muchos estudios ya y tenemos además caracterizados los residuos del vertedero y estimamos que con el tiempo ese vertedero lo lógico es que asiente, porque si le estoy sacando los lixiviados, le estoy sacando los gases y además los residuos se van degradando, eso genera unos huecos y unos asentamientos, ¿vale? Entonces, lo que se
controla topográficamente con una red de 50 hitos es esos asentamientos que están dentro del margen esperable. Y además tienen construido un inclinómetro, tanto la celda como el vertedero, para ver los asientos no verticales, sino los movimientos laterales, que eso supondría que la masa de residuos se está moviendo, ¿vale? Y con esos dos controles es como hacemos el control de la estabilidad del vertedero. No sé si me habías preguntado algo más. ¿Cómo hacemos los controles? Y el tema de gases. Vale, y los gases lo mismo. Nosotros el sistema de extracción lo tenemos también automatizado con diferentes controles, y una de las cosas que controlamos es el volumen de gas que extraemos. Entonces, esa extracción se hace de forma continuada, pero de forma no brusca, ¿vale? Para evitar que se generase una bolsa, un vacío y, por lo tanto, un hundimiento importante. Entonces, bueno, a día de hoy, después de 20 años, pues todo lo que hemos ido viendo, no ni hemos visto grietas en superficie, simplemente pues estos asentamientos a nivel topográfico que medimos que están dentro de los esperables y de lo normal. Y de hecho es bueno que el vertedero se asiente. De todas maneras, recuerdo, es un vertedero antiguo que cuando nosotros llegamos ya estaba clausurado. Entonces, digamos que la fase más activa de generación de metano ya se había pasado. ¿Vale? Pero bueno, aún así el tema de estabilidad seguimos controlando y además es que la normativa lo exige. Y los mismos controles hacemos también para la celda, que no dejará de ser una infraestructura donde se ha acumulado residuo, el suelo contaminado. Vale, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Jesús Beltrán, que además es el ponente que hizo la jornada en Huesca, no tiene micro, es una pena, y me pregunta si se valoró o se ha valorado la incineración. Entiendo que dice los suelos contaminados. Sí. Eso incluso a día de hoy la alternativa ya se ha adelantado. La alternativa que tenemos si quisiéramos sacar los suelos de la celda es incinerarlos. En el País Vasco no tenemos ninguna instalación de incineración. En España sí que tenemos alguna, pero las concentraciones que nosotros tenemos en nuestros suelos no las admiten, ¿vale? Entonces, sí estamos en contacto con una instalación que existe en Holanda, pero que también tiene una limitación de las concentraciones admisibles en HCH. Pero bueno, en los casos estos que os digo, los nuevos focos que van apareciendo en las excavaciones, la solución que estamos dando es esa, ¿vale? La incineración de estos suelos, pero trasladándolos hasta Holanda. Entonces, cuando esto lo traducimos al coste económico que supone, pues no es una alternativa que a día de hoy se plantee en las celdas. Sí, en los focos nuevos que aparece, porque es que no tenemos otra opción, ya está prohibido almacenar esos suelos, ¿vale? Hay que eliminarlos, con lo cual hay que incinerarlo, con el coste económico y ambiental y el impacto que supone, pero para las celdas eso a día de hoy no lo vemos como alternativa porque económicamente es inviable, aparte del impacto ambiental y todo. Yo creo que hay que poner todo en la balanza, ¿no? Pero bueno, sí, ojalá se abaraten los costes de incineración para poder optar por ello, pero a día de hoy es inviable. La pregunta anterior que te había hecho Esti, Sí. Luego había vuelto a preguntar que cómo afectaba eso a la lámina de polietileno del sellado. Vale, el tema de asentamientos, vale. Las láminas de polietileno, igual Esti conoce tanto como yo, mejor, pero sí que tienen un grado de aceptación de asentamientos, son relativamente flexibles, ¿vale? Y claro, tú lo que tienes que hacer es instalar esas láminas conforme a ese estudio que has previsto de asentamientos, ¿vale? Entonces, nuestros asentamientos que en 20 años hemos detectado, ya os digo, son de unos centímetros y la lámina lo soporta perfectamente. No obstante, os había comentado que este año lo que hicimos fue un estudio geofísica del sellado de la superficie de la celda para intuir con la tecnología de la geofísica, que también tiene sus limitaciones, o sea, no es igual que un levantamiento topográfico, pero sí que nos iba a permitir ver zonas donde pudiera haber mayores asentamientos y además hicimos después de eso catas directamente en las celdas. ¿Vale? Entonces nos fuimos a las zonas más desfavorables donde entendíamos que las láminas podrían tener más tensión en esos cambios de pendientes donde pueden soportar mayores tensiones para ver con nuestros propios ojos cómo estaban.
Y además, durante esas catas lo que hicimos fue coger muestras de las láminas, tanto de retales de lámina como de las soldaduras, porque estas láminas no os he comentado, para los que no sepáis, pero cuando se instalan lo que se hacen es soldar una lámina con otra, de tal forma que van quedando totalmente estancas. Entonces, muchas veces los asentamientos, las láminas lo soportan muy bien. Asentamientos estamos hablando en esta magnitud de orden, pero las soldaduras sí que pueden sufrir algo más. Entonces, bueno, hicimos ese estudio para comprobar el estado de las soldaduras y, como os he dicho, estaban bien, como preveíamos. Pero bueno, ahora ya tenemos unos datos en la mesa, unos informes con unos laboratorios externos y una entidad especializada en control de calidad de sellados que ha ido allí, ha hecho sus estudios, sus verificaciones y nos ha confirmado que efectivamente las láminas a día de hoy siguen bien. No sé, Esti, si te he respondido o tienes alguna duda más al respecto. O si hay más cuestiones. Dice Esti que sí. Pues vale, pues me alegro, Esti. Si tenéis más cuestiones a través del chat o encendiendo el micro. Y si no, pues si os parece, como ya es la hora, ya os ha comentado Leire que podéis consultarle también a través del colegio. Muchísimas gracias, Leire. Joseba, no sé si estás... Sí. Sí, le vemos ahí. Bueno, pues Leire, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha estado muy interesante. Nos has explicado todo estupendamente. Y a todos vosotros, mila esker zure arretagatik beste bat arte eta nos vemos en cualquier otra jornada que podamos formar y a ver si tenemos tanta aceptación como en esta. Lo dicho, Leire, muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes. Que vaya muy bien. Venga, un saludo. Hasta luego. Adiós a todos. Buen día. Agur, agur.